Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Hemos entendido que hay características en nosotros que nos pueden denotar exactamente cuál es la condición espiritual en la que nos encontramos. Pedro negó ser discípulo de Jesús al momento que le negó, usted sabe. Sin embargo, las personas le decían: tú eres uno de ellos, porque caminas como uno de ellos. Tú eres uno de ellos porque hablas como ellos. Entonces, hoy quiero enseñar un poquito acerca de los verdaderos discípulos del Señor Jesús. ¿Cuántos declaramos en nuestra vida ser discípulos de Jesús? Gloria a Dios, es el que seguimos. Él es, amado hermano, el prototipo de varón, el prototipo de hombre que nosotros anhelamos. Sus actitudes, sus acciones, su forma de ser, es aquello que nosotros como discípulos de Jesús anhelamos alcanzar. Sin embargo, creo que es prudente en algún momento sentarnos y examinarnos cada uno a nosotros mismos. Dice la Biblia: examínese cada uno a sí mismo, y a través de ese examen poder entender cuál es mi posición espiritual en este momento, desde la perspectiva de que para ser un discípulo del Señor Jesús hay características que se cumplen. Y quiero rogarle que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice la versión Reina Valera del año 60, Juan 8, 31 y 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, tome nota por favor, seréis verdaderamente mis discípulos. Empiece a notar que aparecen algunas condicionantes que vamos a ir apuntando para avanzar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces hay cosas que tenemos, o preguntas que tenemos que lanzar a nuestro corazón. Primeramente, para ser un discípulo del Señor Jesús, ¿qué evidencias deben de existir en mi vida? Como le digo, esto es: examínese cada uno a sí mismo. No es para examinar la vida del hermano, no es para examinar la vida del esposo, no es para examinar la vida del cónyuge, sino que esto es para examinar mi propia vida. Entonces tengo que entender qué tipo de evidencias hay de que yo realmente creo en el Señor Jesús. ¿Qué es aquello que me permite poder demostrar, entiéndase, ser testimonio delante de las demás personas, aunque evidentemente primariamente sobre mi vida personal, de que realmente yo creo en el Señor Jesús? Usted deberá de recordar que la Biblia dice que en aquel día algunos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá, eso declara la Biblia: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Entonces existen en el perfil de Juan capítulo 8, 31 4 cosas que nosotros tenemos que considerar y tenemos que examinar, que son 4 factores que evidencian si realmente nosotros estamos creyendo, porque creer no es únicamente manifestar con los labios, que eso es importante, sino que el creer en el Señor Jesús quiere decir tener evidencias y manifestaciones de ser cristianos, hijos de Dios. Por ejemplo, yo no sé si me voy a meter a camisa de 11 varas, pero pues gloria a Dios, dice la Biblia que por la verdad murió Cristo, ¿verdad?
Por ejemplo, yo veo algunas veces en las redes sociales, y pues no es que diverja necesariamente frontal contra el personaje que le voy a decir, pero yo veo muchas veces en las redes sociales cómo hijos de Dios divergen y en algunos momentos llegan a contender, cuando de repente alguien ve una publicación de algunos excelentísimos señores presidentes de diferentes naciones que manifiestan ser cristianos, hijos de Dios. Por ejemplo, vemos al señor presidente de los Estados Unidos, como en las noticias se manifiesta que tiene todo un séquito de pastores junto con él orando y clamando. Creo de parte de Dios que la colocación de él en esa nación fue con un propósito de Dios. Ahora, cuando venimos en contraparte y veo que hermanos empiezan a contender y a pelear con respecto a si realmente es cristiano, a si realmente no es cristiano, yo veo manifestaciones de situaciones que no encajan dentro del perfil de un hijo de Dios. El despotismo y el no amor a las almas necesitadas, por ejemplo, el maltrato que tiene, el racismo que manifiesta, son cosas que yo digo, pues posiblemente le haya confesado a Jesús con sus labios, pero las acciones que se ven, el testimonio que denota, no encaja con el perfil de un discípulo de Jesús. Sin el afán de hablar de nadie, amado hermano, pero todo por el mismo precio. Por ejemplo, usted y yo estamos próximos a tomar decisiones electorales en corto tiempo. Abril, mayo y para junio, usted, si no estoy mal, creo que es en junio, usted y yo tenemos que estar buscando nuevas autoridades. Algunos hace años atrás decían: bendita misericordia de Dios, quedó un hijo de Dios. Y posiblemente sí, bueno, es más, por azares del destino estudiamos juntos con el excelentísimo señor presidente cuando Tatalapo todavía no había bajado el dedo. O sea, le conocí de infancia, de un colegio cristiano. O sea, la formación fue cristiana, soy testigo, estudiamos juntos muchos años atrás. Pero cuando empiezo a ver evidencias de actitudes, es donde uno desdibuja realmente, amado hermano, y donde uno tiene que considerar si realmente es discípulo del Señor Jesús. Porque decir yo soy discípulo de Jesús es fácil, pero todo lo que conlleva a ser discípulo, tanto así que al apóstol Pedro le dijeron: tú eres uno de ellos porque tú hablas, tú caminas como ellos. Quiere decir que hay acciones y actitudes mías que van a denotar si realmente soy un cristiano, hijo de Dios. No estoy diciendo que no sea un cristiano que eventualmente pueda cometer faltas, porque dice la Biblia que perfecto no hay uno. Es más, el Señor dice procura. Hemos entendido que el procura no es un absoluto. Presentarte delante de tu Señor como un obrero digno, pero es un procura. No, el Señor te está diciendo preséntate delante de mí como una instrucción directa, sino que hemos entendido que el Señor conoce nuestras debilidades, conoce nuestras faltas y definitivamente conoce el esfuerzo que cada uno de nosotros realiza por vencer a aquellos gigantes con los que nos encontramos batallando constantemente. Entonces, cuando uno empieza a ver actitudes y acciones, cuando se empiezan a evidenciar de alguna manera ciertas situaciones en la vida personal de uno, es donde uno realmente, Saulito, puede decir: soy o no soy discípulo del Señor. Porque si soy discípulo del Señor, tengo que hablar como Él. Si yo verdaderamente soy discípulo de Jesús, tengo que caminar como Él, porque esas evidencias son imprescindibles para un autoexamen y saber yo qué tan cerca estoy llegando de la medida de la estatura del varón perfecto, cuyo nombre es Cristo Jesús. Entonces no basta solo con decir yo soy cristiano, si las acciones que traigo detrás y el testimonio que se evidencia delante de las multitudes no encaja con lo que la Biblia nos muestra de qué es ser un cristiano. Por eso yo le decía, pues la gente pelea
Donald Trump, él es una persona cristiana, pero una persona cristiana no trata así a la humanidad. Entonces él puede estar haciendo muchas cosas, perdón, amado hermano, cuando las actitudes que están detrás, amado hermano, cristiano acostándose con prostitutas, no es posible. Un cristiano tratando déspotamente a las familias del mundo, no es posible. Haremos América grande otra vez, perdón, si América es un montón de naciones juntas. Ahí hay chinos, amado hermano, ahí hay italianos, ahí están todos los de la fragua. Es increíble ver cómo hay lugares y sectores de Estados Unidos que están tomados por pueblos completos de nuestra nación. Usted quiere buscar gente de Zacapa y se va a meter hasta allá arriba por donde está Boston, Massachusetts, Rhode Island. Todo eso está lleno de chapines. Si usted quiere encontrar gente salvadoreña, va a Los Ángeles. Es decir, Estados Unidos está conformado por múltiples etnias. Entonces, tratar déspotamente a las etnias o tratar déspotamente incluso hijos de Dios, eso no es de un cristiano. Entonces tenemos que entender que para que yo pueda decir soy cristiano, no le estoy diciendo que no cometamos faltas, no le estoy diciendo que no hayan errores en nuestras vidas, porque nuestras vidas están llenas de muchos errores. Es más, el proceso de la vida misma es un aprendizaje de muchos aciertos y de muchas faltas. Desafortunadamente las mejores lecciones se aprenden a través de las faltas, pero eso lo vamos entendiendo a lo largo que el río va pasando debajo del puente, amado hermano. Entonces, según Juan capítulo 8 versículo 31, existen 4 evidencias básicas que yo debo de considerar en mi vida espiritual para saber si realmente estoy dando la talla de un discípulo de Jesús. No de un cristiano evangélico que pertenece a alguna misión cristiana, no, discípulo de Jesús. Tenemos que aprender que no se predica la misión, se predica el nombre del Salvador, el Rey de Reyes, aquel que murió en la cruz. Entonces, número 1, basado en lo que leímos, la primera evidencia de ser un discípulo de Jesús es la permanencia en la palabra. Esa permanencia en la palabra nos constituye a nosotros en verdaderos discípulos. Tomen nota, no es lo mismo un discípulo que un verdadero discípulo. Número 3, el conocer la verdad son evidencias. Vamos a ampliarlo para poderlo comprender un poco mejor. Y la cuarta manifestación es la libertad, el ser libres. Entonces, permanecer, ser un verdadero discípulo, conocer y ser libre, según el contexto de Juan, deben de llevar al hombre a tener un cambio de actitud interna en su corazón. Es decir soy cristiano debe de venir acompañado de evidencias que de alguna manera producen el cambio interno en mí, lo que se conoce regularmente como un cambio de personalidad, es decir, lo que yo he optado y he adoptado por seguir. Adicionalmente, de ese cambio de manera de pensar, de ese cambio de mentalidad, deben de haber acciones. Es más, la Biblia dice que el árbol se conoce por el fruto, es decir, por la acción del fruto que presenta. Déjeme explicarle un poquito más. Entonces podemos ver, para ir separando, basado en Juan, que cuando la palabra habla acerca de permanencia, nos está hablando de una actitud. La permanencia es una actitud. Tome nota de esto, por favor. Cuando la Biblia nos habla acerca de ser discípulos verdaderos, lo estoy tratando de llevar en secuencia, nos habla de personalidad, no de actitud. Personalidad. Cuando llegamos a la dimensión, estoy desgranando los versículos leídos al inicio. Cuando llegamos al conocimiento de la verdad,
lo que impacta en la vida de cada uno de nosotros es nuestra mentalidad, nuestra forma de comprender, nuestra forma de asimilar, nuestra forma de ver el reino, nuestra manera de ver la palabra de Dios y cómo esa palabra produce los cambios internos en mí. Y número 4, cuando la Biblia nos lleva al entendimiento de ser libres. Note que fueron los 4 aspectos primarios denotados por Juan: la permanencia en la palabra, el llegar a ser un discípulo verdadero, el conocer verdaderamente la verdad. Es decir, que conocer la verdad no es conocer a Jesús únicamente, perdón, con mucho respeto y con mucho amor lo digo delante de mi Rey, sino que ese conocimiento va a tener impactos y realmente mi forma de pensar y mi mentalidad van a producir el cambio de acciones que me lleven a una genuina libertad. Entonces, deben de haber evidencias en actitud, evidencias en personalidad, Lili, evidencias en mentalidad y evidencias en acciones que me van a permitir a mí saber si realmente, porque mire, hermano, esto es algo que nosotros siempre hemos procurado enseñar desde este altar. Nosotros no podemos presentarnos delante del Rey, amado hermano, aduciendo el desconocimiento de su palabra. Cuando tú y yo nos presentemos delante del Rey, amado hermano, vamos a tener que presentarnos con frutos dignos de arrepentimiento. Entonces tenemos que entender qué es una actitud, entender qué aspectos impactan en la personalidad, qué situaciones se ven manifiestas en mi mentalidad que conlleva a la ejecución de acciones que debiesen de ser acciones que produce un verdadero hijo de Dios. Pero cuando mi actitud, mi personalidad, mi forma de percibir el evangelio y las acciones que estoy presentando como un testimonio, como una evidencia de quién yo soy, no porque tenga que presentarle yo, amado hermano, reporte a nadie, sino porque esas acciones, esas evidencias se manifiestan como parte del testimonio de forma de vida que cada uno de nosotros tiene. Es nuestra forma de interrelacionarnos con las personas. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano, por favor. Entonces, lo primero que tenemos que examinar en esta mañana es qué es la actitud, para poder llevar hasta nuestra dimensión de presentar frutos delante de Dios a través de lo que hacemos. Mire qué quiere decir actitud. La palabra actitud en el original es la palabra froneo, griego, G5426. Mire lo que quiere decir actitud, por favor, porque es la primera parte de la que tenemos que procurar comprender dentro de los 4 elementos que debemos de examinar internamente cada uno de nosotros, los cuales, basado en lo que encontremos, nos van a decir si eres genuinamente un discípulo de Jesús o tú piensas que eres un discípulo pero andas muy lejos de la realidad. Porque no va a ser nada más feo, hermano, que usted se presente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores o llegue el día en el cual suene la trompeta final, en el cual la novia sea llevada y usted se quede. Eso sería feo, que todos sean convidados a la boda, amado hermano, y cuando fue el trompetazo final y la novia fue llevada a los vientos, que en ese momento tú y yo nos demos cuenta de que andábamos distante de la realidad, de haber estado dando la talla de la medida del varón perfecto cuyo nombre es Cristo Jesús. Entonces mejor nos examinamos hoy por si hay algo eventualmente que deba de ser mudado en mi ser interior para que pueda alcanzar esa plenitud en Cristo. Entonces, esa actitud nos habla de ejercitar la mente. Mire lo que quiere decir la palabra froneo. Yo subrayé algunas ahí con un color un tanto diferente, eran las que me interesaban, pero actitud quiere decir ejercitar la mente, quiere decir entretener o tener un sentimiento u opinión. Quiere decir, mire, estar dispuesto, una disposición. Cuando hablamos de actitud, hablamos de disposición mental, es decir, estar dispuesto a lo que se me está planteando. Eso es tener una actitud. Más o menos ferviente en una cierta dirección, dice
la concordancia. Quiere decir, para avanzar, pensar, sentir, tener un mismo sentir. Y estas últimas dos, o esta última, perdón, aquella no está subrayada, solamente esta. La actitud quiere decir hacer caso. Quiere decir que una actitud delante de Dios, de un genuino hijo de Dios, debe de ser una actitud de obediencia en todo momento hacia su Señor. No en lo que le conviene o en lo que no le conviene, en lo que está de acuerdo, en lo que no está de acuerdo, sino cuando la Biblia habla de actitud, nos habla acerca de ejercitar nuestra mente y de poder tolerar en nuestra vida aquellos procesos de cambio que vienen como consecuencia de la obediencia a lo que el Señor está requiriendo en mi vida espiritual personal. Filipenses capítulo 2, note por favor, esto es interesante. Filipenses capítulo 2, del 1 en adelante. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que note por favor con actitud humilde. Empiezan a aparecer las actitudes de un genuino hijo de Dios. Con una actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro. Mira el hermano que está a la par, él es el otro. Mira el hermano que está a la par, basado en lo que dice Filipenses, usted debe de considerar al hermano que está a la par suya como más importante que usted mismo. Tremendo, ¿verdad? Y a veces uno llega, hermano, a algún lugar cristiano sintiéndose el chompipe de la fiesta, ¿sí? Solo le hace falta un hacer para entrar, hermano. Mire la actitud de Cristo, la actitud de la humildad. Saber que el hermano que está a la par, posiblemente tú vienes con un traje Armani y el hermano que está a la par pues con un traje Pakistán. Pero dice la Biblia que el hermano tú le debes de considerar como que es más importante que tú. Quiere decir que la importancia no está delimitada por la condición física o por la condición económica, porque la humildad tiene que ver con acciones y con actitudes. Note que lo que primero arranca con este proceso de mutación para poder entender si soy un genuino discípulo de Jesús es la actitud de la humildad. Sino que con actitud humilde cada uno de vosotros, fortaleza de Sión, considere al otro como más importante que a sí mismo. Por eso me recuerdo que el apóstol Pablo, mire, es que el apóstol Pablo nos da cátedra de todo, ¿va? El apóstol Pablo dice que se presenta delante de los discípulos y dice: teniéndome yo como el más pequeño de todos. El perito arquitecto, hermano. Les ofrezco mi diestra de la amistad ministerial, les dice el apóstol Pablo, hermano. Y él es el perito arquitecto de lo que tú y yo entendemos como fundamento doctrinal, evidentemente bajo la guianza y la unción del Espíritu Santo. Eso lo hemos entendido, que la Biblia no fue escrita por un hombre, fue escrita por el Espíritu Santo de Dios, utilizando diferentes hombres y diferentes vasijas en diferentes dispensaciones, pero bajo la unción del Espíritu Santo. Sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y esa parte final se la dejé subrayada, usted la puede ver ahí en pantalla. Haya pues en vosotros esta o este froneo, esta actitud que hubo en quién. O sea que nuestro maestro, el prototipo de lo que debemos de anhelar alcanzar, es la medida de la estatura
de Cristo Jesús. Y dice la Biblia que el Señor Jesús tenía esa actitud. ¿Qué actitud? Note por favor cómo era la actitud que nosotros como hijos de Dios debemos de manifestar. ¿Quiere pasar el test personal usted de su actitud delante de Dios y saber si realmente estamos dando la talla de ser discípulos de Jesús? No vaya a ser que el día de la final trompeta, después de mucho tiempo, usted haya pensado que venía siguiendo la huella correcta del discipulado de Cristo, pero al final del día nos dimos cuenta que aunque se nos fue enseñado, no hubo una mutación de actitud, de mentalidad y de acciones. Entonces quedamos distantes, quedamos como lo que empezamos al inicio enseñando: me manifiesto ser cristiano, hijo de Dios, pero mi testimonio no evidencia. Por ejemplo, un hijo de Dios que anda transando gente, hermano, sacándoles plata, ¿será hijo de Dios? Lo recibió, pero las actitudes no dan la talla de un discípulo de Jesús. Entonces no podemos equivocar en haber recibido al Señor Jesús únicamente y con eso manifestar, amado hermano, de que hemos alcanzado ser discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús no quiere decir únicamente haberle recibido como único y suficiente Salvador. Eso es una bendición extraordinaria. Ser discípulo de Jesús quiere decir aprender a comportarnos, a evidenciar en nuestro carácter el carácter de Cristo. Génesis capítulo 31 versículo 2. Note por favor cómo debe de ser mi actitud delante de Dios para yo poder evidenciar que realmente estoy alcanzando la talla en el proceso de la formación de un discípulo de Jesús. Jacob observó la actitud de Labán y dice: y he aquí, ya no era amigable como antes. Quiere decir que una de las actitudes de un hijo de Dios, de un genuino hijo de Dios, es que es una persona amigable, hermano. No es una persona que anda empurrada y que anda maltratando a medio mundo y que anda peleando con medio mundo. Que cuando llega a la casa se esconde la esposa, se esconden los hijos y se esconde hasta el perro, hermano. La actitud de un hijo de Dios no es aquella actitud que provoca que su familia huya de él. La actitud de un hijo de Dios no es la actitud de una persona peleonera, de una persona, hermano, que anda buscando dónde le encuentra 5 patas al gato y por esa 5ª pata termina peleando con medio mundo.
Quiere decir que una de las actitudes de un hijo de Dios, de un genuino hijo de Dios, es que es una persona amigable, hermano. No es una persona que anda empurrada y que anda maltratando a medio mundo y que anda peleando con medio mundo. Que cuando llega a la casa se esconde la esposa, se esconden los hijos y se esconde hasta el perro, hermano. La actitud de un hijo de Dios no es aquella actitud que provoca que su familia huya de él. La actitud de un hijo de Dios no es la actitud de una persona peleonera, de una persona, hermano, que anda buscando dónde le encuentra 5 patas al gato y por esa 5ª pata termina peleando con medio mundo. Dice la Biblia que una de las actitudes de un genuino hijo de Dios es una actitud amigable. Esa palabra amigable viene del latín tardío amicabilis. Aleluya, ¿va? ¿Qué quiere decir amigable? Amigable quiere decir, o dice el diccionario, que es el dicho de una persona afable. ¿Qué es afable? ¿Qué es afable? Búsquenme en el diccionario, por favor, si quieren, para no estar cavilando, pensando, porque a veces nos encontramos con que creemos conocer el significado de la palabra, hermano, y a veces andamos lejos. ¿Qué quiere decir afable? Quiere decir que un hijo de Dios es apacible, es cordial y agradable. Hágame un favor, voltea a ver al hermano que está hacia la par. Es afable, es amable, es amigable. O es de los hermanos que entran a la iglesia creyéndose que son la última Coca-Cola del desierto. Porque si somos discípulos de Jesús, ¿cuántos anhelamos ser discípulos? Dígale al hermano que está a la par, no se vale andar empurrado con la gente. No se vale ser peleonero. No se vale andar maltratando a la gente. No se vale estarle sacando a la madrina Carolina a todos los que encuentras en la calle cuando vas manejando y vas tarde. La actitud de un hijo de Dios es amigable, afable, produce paz. Le puedo hacer una pregunta, sierva de Dios, hermano. Yo creo que aquí tenemos que corregir muchos de nosotros, varones, nuestra tarea. Pregunta para ella: ¿qué sientes cuando tu esposo llega al hogar? ¡Ay! Ya vino su papá. Levanten las cosas, muchacha. Si no, su papá se va a enojar, nos va a pegar y nos va a hincar en maicillo el resto de la noche. ¿Qué siente? ¡Hala, qué bendición! Ya vino tu papá, mi amor. Mira, desde que se fue me quedé esperando a que regresara, porque así dice su esposa. Porque si nosotros somos de los que regresamos a casa gritando, peleando, con actitud antiafable, eso quiere decir que pudiste haber recibido a Jesús, pero que el carácter de Cristo aún no se está formando en ti. O posiblemente se esté formando en otras dispensaciones y en otras dimensiones, pero en la dimensión de la actitud amigable, lo cual, eso le dijeron a Pedro: tú eres de, mira, imagínense, tú sos de Fortaleza de Sión. ¿Por qué? Porque los de Fortaleza de Sión todos son afables. Aleluya. Le puedo hacer una pregunta con mucho respeto, amada hermana: ¿su esposo es afable en casa? Aleluya, gloria a Dios. Ahora, si la respuesta fue no, a ese ya su clavo, ¿cómo usted se lo va a decir allá? No, varón, te tienes que dar cuenta, porque la actitud de un genuino hijo de Dios es que es afable, que es inclinada a la amistad. Como dicen, ese hermano es un pan de Dios, ¿verdad? Está rellenito de puro amor. Mira, Saulito, me gustó. ¿Qué quiere decir afable? Repetímelo, por favor, porque mi memoria a corto plazo me está fallando ya a estas alturas del juego. Agradable, apacible y cordial en su forma de tratar. Pregunta del millón: ¿cómo estamos con esto?
Porque si la respuesta es, pastor, es que mire, la situación está tan difícil, pastor, que mire, ay, Dios mío, usted porque no vive en mi casa y no conoce a mi mujer. O usted porque no vive en mi casa y no conoce a mi marido, pastor. Pero la Biblia dice que un genuino discípulo de Jesús es afable y es inclinado al buen trato. Está cardíaco, hermano. Dicho de una cosa, mire qué quiere decir amigable, que pertenece a una condición de amistad. Quiere decir que un hijo de Dios es una persona amable, hermano. Un hijo de Dios no anda peleando. Mire, se entiende que de vez en cuando se le salga a uno Hulk, pues, porque tampoco uno es perfecto, ¿me entiende? Se entendería. Por eso la Biblia dice: procura, procura. Lo que el Señor está pesando en ti y en mí es el procura. Pero si nuestra actitud delante de nuestra familia, si nuestra actitud delante de nuestros, o sea, ¿cómo puede? Mire, hermano, es que a veces llora sangre, ¿va? Yo tengo hermanos aquí, todo por el mismo precio. Para ti que me estás viendo por la televisión, yo tengo hermanos aquí que me dicen: mire, pastor, es que yo trabajo en una empresa cristiana. Yo acá procuro enseñarle actitud amigable. Pero mire, pastor, cuando llego yo a la empresa, mi jefe es cristiano, pero mire, pastor, me trata peor que chancleta. Y por eso es que la gente muchas veces dice: para ser cristiano como este, yo mejor me quedo donde estoy. O cristianas. ¿Cuántas cristianas peleoneras sabemos aquí? Renunciamos, ¿verdad? Mire, ¿qué quiere decir amigable? Es una persona que está en unión o que está en conformidad con algo. Quiere decir que otra de las características de un cristiano es que aprende a entender el nivel de la sujeción. Por eso el apóstol decía que nosotros debemos de estar, amado hermano, contentos y felices, sea cual sea la situación. He aprendido a estar en la escasez, pero he aprendido a tener también y a vivir en la abundancia. Quiere decir que el apóstol Pablo nos enseñaba que una de las características de un genuino hijo de Dios es la conformidad, es entender que lo que Dios da, lo da con un propósito, y que lo que Dios quita, lo quita con un propósito, y que la soberanía de Dios está sobre la voluntariedad del hombre. No porque las cosas no salen como tú quieres, quiere decir que el Señor no está en el asunto. Hace mucho tiempo me tocó juzgar un caso. Cuando hablo de juzgar, estamos hablando sacerdotalmente, lo cual es permisivo como ministros. Y yo le tuve que decir a una persona después de algún tiempo, y me dijo: es que yo no entiendo cómo Dios no es justo, porque mira dónde está esta persona y mira dónde estoy yo, me dijo. Y yo debiera de estar ahí y él debiera de estar aquí. Le dije yo: o sea que Dios es injusto. No, Dios es justo. Ah, ok. Entonces tú tienes que aprender. Obvio, eso me llevó casi una hora a enseñárselo. En síntesis, tú tienes que aprender que si tú quedaste ahí y él quedó ahí, aunque tú no estés de acuerdo y la justicia de Dios no haya obrado a tu favor, igual sigue siendo la justicia y la soberanía de Dios. Y si tú quedaste después de una contienda, en esta posición, después de la contienda, tú quedaste mal parado, y tú dices: no, es que yo debiera de ser quien obtuvo los beneficios. No, si no los obtuviste, fue por la soberanía y la justicia de Dios. Entonces tenemos que entender que Dios obre justamente en nuestra vida no implica que las cosas van a ser como yo quiero, sino como a Dios le place en mi vida. No sé si me estoy dando a entender, hermano. A veces dices que Dios es injusto porque yo no debiera de estar. No, estás ahí porque Dios es justo, aunque tú no digas amén.
Entonces, si tú quedaste mal posicionado o mal posicionada y esta otra persona con la que negociaste quedó bien posicionada y tú no estás de acuerdo, tienes que entender que hay algo que se llama soberanía de Dios. Y eso tenemos que entenderlo, pueblo, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios no está obrando correctamente porque no se está virtiendo a nuestro favor la decisión. Pero tenemos que entender que si la decisión no se está virtiendo a nuestro favor, esa también es la justicia y la soberanía de Dios, sometiéndonos a disciplina y haciéndonos ver que cometimos un error. Pero regresemos. ¿Tienes actitud amigable delante de las personas con las que te relacionas? ¿Eres amigable con tus empleados? ¿Eres cortés con tus empleados? ¿Eres amigable, eres cortés, eres amoroso con tu esposa, varón? Porque dice la Biblia que una de las actitudes del Señor Jesús, Él lo dijo: aprendan de mí, que soy, ¿qué dijo? Pero a veces pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto nosotros, hermano, y si nosotros pensamos eso, vamos a tener serios problemas a lo largo de la vida, porque nos vamos a tener que ir desengañando de proceso en proceso, viendo que muchas veces la manera de actuar de nosotros no está siendo correcta delante de Dios. Y al no ser correcta delante de Dios, vienen los procesos disciplinarios por parte de Dios. Y cuando vienen esos procesos disciplinarios, muchas veces decimos: no, es que el Señor es injusto, yo no debiera de estar pasando eso. No, si lo estás pasando es porque Dios es justo, es fiel y es verdadero, y lo que anhela es formarte de una manera correcta. ¿Cómo es la actitud de un cristiano? Un cristiano saluda: muy buenos días, Dios les bendiga. No pasa como Juan por su casa, amado hermano, hay que todo el mundo me rinda pleitesía. ¿Qué actitud de discípulo de Jesús es esa? Actitud, froneo. ¿Cuál es la actitud de un hijo de Dios? Pues la próxima vez, hermano, que lo paren en la calle y lo maltraten, usted dice la Biblia que Jesús como oveja al matadero fue y no abrió la boca. La próxima vez que lo paren a usted y le digan misa, quédese callado. Tenga la actitud de Cristo, que fue como oveja al matadero, siendo cordero perfecto, sin tacha, y no había cometido falta alguna, pero tuvo la actitud de mantenerse callado en medio de aquellos que lo contraatacaban. La próxima vez que usted encuentre a alguien peleando, que pelee solo, hermano. ¿Por qué? Porque la actitud de un discípulo de Jesús es amigable. La actitud de un discípulo, de que te conozcan a ti por ser una persona amable, por ser una persona que saluda: muy buenos días, gusto de verles, bienvenidos. Cuando se va de un lugar, despídase. Cuando le den algo, dé las gracias. Sea como Jesús, tenga una actitud amigable con aquellos que están en su entorno. ¿Por qué? Porque eso va a decir que usted es discípulo de Jesús. No hay nada más feo que encontrarse con un cristiano prepotente, altanero, amado hermano. Y sabe que esa es una situación un poco complicada para los ministros, porque regularmente, mire cómo es de complicado. Y esto es un templón. Así, templón, cuando le digo, es que lo ponen en agua fría y en agua caliente, o sea, se templa de un rato para otro. Cuando uno es ministro, por ejemplo, cuando yo vengo acá a la casa, está el hermano en la puerta, me dice: pastor, su saco, por favor, sus cosas, quiere tomar algo, quiere comer algo, desea que le mandemos a traer algo. Es decir, hay actitudes en el pueblo que manifiestan amor hacia el ministro. Me estoy poniendo de ejemplo, creo que es prudente. Entonces la gente me atiende: pastor, mire, aquí está su toalla. A veces me junto con 2 toallitas para limpiarme el sudor, y digo yo: los hermanos tan lindos. Pastor, la vez pasada le dije a alguien: qué rico huele la toalla. Ahora me le ponen loción. O sea, tratan de agradarme. Pero eso no me pasa en la calle. Eso no me pasa en la calle, hermano. Ni en mi casa, diría usted. Esas son bromas. Eso es para ver si está despierto. Eso no me pasa en la calle. Cuando yo voy manejando y paro en una calle, digo: voy a pasar, y pasa el carro, hermano, se debieran de parar si soy el pastor Byron. ¿Qué le viene, hermano?
Entonces el templón, es decir, el calentón del carácter, no es aquí adentro, es allá afuera, donde todos me tratan como un simple mortal. Eventualmente llego en un lugar, pastor, qué bueno verlo aquí, mire, quiere algo de todo. Hay gente preciosa que se manifiesta con amor, pero eso no me pasa en el RENAP, eso no me pasa en el banco. No sé qué día, entrando al banco, dije voy a ir a hacer mi depósito, hermano, y cuando ya iba llegando, ¡ras!, se me metió un señor. Ay, dije yo solo así, mira, hermano, machete, estate en tu mano. Eso no pasa. Tal vez para una oveja no es tan contrastante, pero para uno de ministro que está acostumbrado a que la gente le ame y de alguna manera, perdón hermano, le sirva, tal vez no por imposición o requerimiento, sino por una manifestación de amor hacia mi pastor. Por eso le digo que me atienden, no porque le ande tronando el dedo o a alguien yo le haya pedido que me atienda especialmente en esta casa, porque no es mi estilo, no me gusta. Es más, si hay algo que lo tenga que hacer, lo procuro hacerlo yo. En mi casa, cuando sirven la cena y no me ponen cubiertos, me levanto y voy a traer un cubierto. ¿Y por qué no se los pedís a la empleada? Pero ¿y para qué si lo puedo hacer yo? No me sirvieron café, me pongo en pie, hermano, me voy a servir café a la cocina, lo endulce y me voy a sentar. Hay otras personas que son servidas. Tráigame el pan, tráigame la cuchara, échele el azúcar, mueva la taza, tómese el café. ¡Ah, hermano! Pero la actitud de un hijo de Dios no es de andarle. Es donde le digo que para uno esto es contrastante. Porque si llego al metamercado, el policía me dice váyase hasta el último. Aquí me ponen enfrente de mi oficina, hermano. Cuando llego al metamercado, si bien me va, vaya a parquearse a la vuelta, porque aquí ya no hay parqueos. Y es donde el carácter se empieza a templar. Porque aquí, bienvenido hermano Saulito, qué bueno verte. En el semáforo, si pueden, lo pasan tirando, hermano. Pero ¿qué va a denotar que eres discípulo de Jesús? El froneo amigable. Si tu jefe un día te llama injustamente y te da una madrina, Carolina, agache la cabeza, está bien. Recuérdese que hay una justicia y la justicia de Dios siempre opera. Si ve en la calle y alguien le maltrata, cállese. No va a ser que le metan un plomazo. Mejor tranquilo. Mire, si uno anda altanero como que es Judas peleando con medio mundo, es cuestión de tiempo que le saquen la pistola y se la pongan en la cabeza. A como está la situación hoy en nuestra nación, es así. Entonces mejor nos conviene más tener el carácter de Cristo, hermano. Quítate de ahí vos y y uno así, no sabe que yo soy pastor, pues. Como la vez pasada que le conté que venía para la iglesia, ¿se acuerda? En esa camioneta verde que está ahí parqueada, salí yo, puse mi alabanza, venía contento, dije voy temprano a la iglesia, hermano, aleluya. Cuando salí ahí por el pollo campero del Naranjo, hay un pollo campero ahí que está enfrente a la Carolina IH, venía yo, esa salida da para 3 carriles. Y venía yo en el carril, cuando de pronto el carro de adelante se adelantó. Qué vergüenza, hermano. Bueno, pero eso le quiere decir al señor de la televisión que también los pastores también lloran. Y cuando se abrió ese espacio, viene un ruletero. Me va a perdonar, ¿verdad, hermano? Porque también a veces se me sale Hulk. Yo también peleo con eso. O sea, yo no soy perfecto. Procuro, como dice la Biblia. Y cuando vi que se abrió el espacio, ahí dije yo, qué abusivo este rulo. Como a usted, ¿verdad? Que le gusta andarle cediendo el paso a medio mundo. Y cuando hizo eso, hermano, dije yo, sí cargo carro grande. Y ras, me fui a parar a la par. Cabal, así quedaron las ventanas en ruletero alto. Esa camioneta es alta. Y cuando llegamos, cabal, ventana con ventana. Bajó el vidrio. Dios lo bendiga, pastor, gusto de verlo. El hermano que iba manejando el ruletero. Ay, hermano,
tierra, trágame, dije yo. ¿Cómo se quita eso, hermano? Se acaba de hacer una barrabasada que no debía de haberla hecho como hijo de Dios. O sea, le desdibujó a usted la forma de Cristo. Yo lo volteé a ver y le dije, ay Dios, dije, ¿qué le digo? Yo no sé si a usted le ha pasado eso alguna vez, que a la persona que le fue cruzando el carro terminó siendo un hermano. Y yo lo bajé y le dije, Dios te bendiga. Perdón, ya voy tarde, le dije, con permiso. Subí la ventana, hermano, y que es polarizada, y el vidrio no servía. Y yo, vamos a jalar el vidrio, hermano. Se desdibujó el Cristo de la gloria en mi vida por una actitud no amigable. Cómo cuesta batallar en esta jungla de cemento con los carros, ¿verdad, hermano? ¿Quiere saber cómo está usted en su proceso? Agarre un día lunes a las 8 de la mañana de ahí por Minerva para la zona 10 y ahí me cuenta cómo llega su carácter al otro lado. Pero para reconocer que soy un genuino discípulo de Jesús, esta es una de las, no pasé ni de la primera, hermano. Amigable. Varón de Dios, tu esposa debe de anhelar que tú regreses a casa. Y tú debes de tratar también a tu varón, que él debiera de estar como que es Pedro Picapiedra, esperando nada más que suene el pito, hermano, para salir corriendo para su casa. ¿Se acuerdan ustedes de las caricaturas de Pedro Picapiedra, va? Allá lo estaba esperando Betty con Bam Bam, no sé quiénes eran, qué sé yo. Betty Bragg iba a decir aquel, no. Tenemos que ser amigables, apacibles, hombres de bien. Cuando entres a un lugar, da los buenos días, no te sientas la última Coca-Cola. Tú y yo no somos nada, ni somos nadie. Muy buenos días. Cuando te vayas de un lugar, bueno, perdón, pastor, ¿y usted qué nos está dando cursos de? Pues sí, a veces es necesario porque se nos olvida. Porque como somos cristianos pensamos que todo el mundo nos va a rendir pleitesía, y eso no es así. Tu esposa tiene que anhelar que regreses a casa. Hermana, tu varón debe de estar, mire, deseando regresar a su hogar, porque anhela estar contigo y anhela estar con el fruto de ese amor, es decir, tus hijos. Pero cuando el esposo no quiere regresar a casa, porque, hermano, solamente regresa que le digan misa, o cuando la hermana está, ya van a ser las 5, ya va a venir aquel, ya la gran otra vez corre y va de nuevo. Yo miro a muchos así, ¿ven? Porque si tu esposa no anhela que regreses a casa, o tu esposo no anhela fervientemente regresar a su hogar, tienes que examinar si tu actitud, si tu evidencia es amigable. Porque si no es amigable, el carácter de Cristo aún no está siendo formado en nosotros. Porque el carácter de Cristo es manso y humilde. Dicho de una persona que se inclina a hacer el bien, cuando usted encuentre personas con necesidad, ayúdelas. Yo no sé cómo está su condición económica, pero cuando pueda, yo le dije, agarre sus 10 billetes de A5 y pásele entregando a la gente necesitada en los semáforos. No a los que consumen, sino que uno mira ahí viejitos que realmente dice, está haciendo el esfuerzo por vender sus dulces. Procure ayudar, que la gente vea que realmente somos cristianos hijos de Dios. Porque a veces la gente considera a los cristianos, amado hermano, como bochincheros. Y eso es delicado. No vaya a ser que el día que tú y yo nos presentemos delante del Señor Jesús diga, pero tú tienes todo, pero el carácter de Cristo por ningún lado se mira en ti. Ese silencio quiere decir algo, amado hermano. ¿Cuántos necesitamos entregar nuestro carácter delante de Jesús? Mire, le voy a decir esto, hermano, y mire, y esto es delicado, pero como pastor creo que soy el que más necesita
que el carácter de Cristo sea formado en mí. ¿Necesitas tú que el carácter de Cristo sea formado en ti? Eres peleonero, eres mal hablado. Considera y tómate un tiempo, tal vez, varón de Dios, pero primero tómate un diazepam y pregúntale a tu esposa: mi amor, ¿tú anhelas que yo regrese a la casa todos los días? Y si la respuesta de su esposa es no, tómese un vaso de agua, tráguese el orgullo y empiece a cambiar. Porque no es bonito para un hijo ver que el padre va a regresar, y es el padre que solo regresa a regañar, a poner cincho. Hermano, muchas veces, de veras, hasta las mascotas salen huyendo. ¿Por qué? ¿Y por qué nos dice eso, pastor? Porque tenemos que anhelar tener el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo era de mansedumbre y humildad. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos. Venga con poder, que sea